A continuación, Patricia Jara, del BID. Ella es especialista de la División de Protección Social y Mercados Laborales. Es socióloga por la Universidad de Chile y magíster en Salud Pública por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y ella nos va a presentar los resultados sobre una estimación del costo de los cuidados de largo plazo. Patricia. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a los organizadores por haber pensado en el Banco Interamericano de Desarrollo. Para nosotros es un placer estar participando de esta conversación. Nos complace enormemente, además, comprobar que las agencias multilaterales de desarrollo estamos más o menos en la misma sintonía con un tema que es extraordinariamente urgente de enfrentar. Aprovecho de felicitar a Simone. Siempre es una buena noticia cuando CEPAL lanza nuevas publicaciones. Felicitaciones y gracias por eso. La vamos a consultar con mucho interés, como siempre. Como decía, estamos muy complacidos, básicamente porque comprobamos que nos estamos tomando en serio la centralidad de los cuidados en las agendas de estas agencias multilaterales de cooperación para el desarrollo. Algo tenemos que hacer y decir sobre estos temas. Recientemente el Banco Interamericano lanzó una nueva iniciativa regional, BID Cuida, que para un banco de las características del BID, que es uno de los principales socios financieros de la región, básicamente para aportar recursos relacionados con proyectos de inversión, no solamente en infraestructura y en desarrollo de finanzas públicas, que probablemente son las áreas más reconocidas del trabajo del BID, también en esta área de fortalecimiento del sector social. Y esto por una razón muy evidente, y ya quienes me han precedido en la palabra, creo que no dejan lugar a dudas de que se trata de un tema extraordinariamente complejo, que tiene muchas aristas y que se puede analizar desde distintos ángulos. Nos invitaron a compartir una reflexión sobre los costos para la implementación de sistemas de cuidado de largo plazo. Y lo primero que tengo que decir aquí es que tenemos muy poca y muy mala información sobre esto. En comparación con lo que necesitamos saber para sacar mejor las cuentas, identificar correctamente las brechas y tomar mejores decisiones sobre gestión fiscal del gasto social relacionado con cuidados. Como hemos visto también, y la excelente presentación de Karen García me anticipa varias láminas respecto de la introducción conceptual del tema, los cuidados acompañan todo el ciclo de vida, pero me voy a centrar solamente en el tremendo desafío que significa pensar qué es invertir y cuánto cuesta sostener un sistema de atención a la dependencia exclusivamente. Como ven, es hacer doble clic en una dimensión específica del cuidado. Y voy a partir por la conclusión. El impacto de los cambios demográficos y sociales significa tomarse en serio cómo construimos sociedades donde el envejecer sea viable desde todo punto de vista. Y esto significa, entre otras cosas, incorporar la política de atención a la dependencia de largo plazo en los sistemas de protección social. Y esto es pensar en el Estado con el rol de proveedor y agente subsidiario de servicios que estén pensados para atender aquella dependencia y apoyar aquellos cuidados donde los recursos, las estrategias y las capacidades de las familias no bastan. Hemos dicho que el efecto histórico de esto ha sido la privatización de los cuidados. Hasta hace muy poco esto era de resorte y resolución privada exclusivamente. Y la parte que correspondía a los servicios sociales de atención a la vejez y apoyo al envejecimiento ha estado muy cercana al ámbito de la asistencia social más tradicional. Pero al mirar lo que significan estos cambios demográficos y sociales, hemos entendido que el primer gran reto es replantearnos cuál es la arquitectura de la oferta de servicios sociales que los estados deben disponer para que existan respuestas adecuadas y suficientes a aquellas necesidades de cuidado que no pueden ser autosatisfechas. Por lo tanto, esto es un ejercicio de ingeniería, de gestión fiscal y de gestión del presupuesto público, que significa también tomarse en serio el responder preguntas como ¿cuánto vale implementar un sistema de cuidados de largo plazo?
Hemos conocido que varios de los países de la región, afortunadamente, están avanzando en la configuración de marcos normativos, legislativos y esquemas de gobernanza institucional que están pensando en clave de construcción de sistemas para el cuidado y sistemas para el cuidado de largo plazo. Pero ¿cuántos de estos han podido sacar bien las cuentas de cuánto se necesita desde el punto de vista del esfuerzo fiscal para sostener un sistema de cuidados que sea una respuesta efectiva a una proporción significativa de la población cuando lo requiera? Y aquí hay una primer clave que puede parecer muy obvia, pero que me devuelve a mi declaración inicial de que todavía tenemos poca y mala información. Hay muchas estimaciones y muy buenos modelos que terminan siendo modelos proxy para más o menos responder esta pregunta sobre los costos. Pero si tensionamos esa pregunta y la tomamos desde el punto de vista de la estimación de los costos de los servicios y la definición de las fuentes de financiamiento que aseguren viabilidad y sostenibilidad en todas las claves de las que hemos estado hablando el día de hoy, evidentemente esto significa no solo mirar oferta, significa mirar también la demanda. Y no solamente la demanda relacionada con cobertura efectiva. Esa pregunta casi siempre la podemos responder más o menos bien. ¿A cuántas personas y qué personas estamos llegando con qué servicios? Lo que no hemos podido responder es cuál es la demanda potencial y por lo tanto cuál es el esfuerzo fiscal que se requiere para invertir en el desarrollo de los servicios, también integrando la oferta existente, por supuesto. Decíamos que estamos haciendo aquí doble clic a una dimensión muy específica de los cuidados. Pero ¿por qué el cuidado a la dependencia? Dependencia funcional. Esto significa personas que requieren de otras personas porque no pueden desarrollar algunas o todas las actividades básicas de la vida diaria. A eso nos referimos con dependencia funcional. Es importante esto, primero porque no todas las personas que van a envejecer van a necesitar cuidados, pero por un efecto natural de los números, mientras mayor sea la población envejeciente, mayor va a ser la proporción de personas que en algún momento requerirán cuidados y por más tiempo. Dicho de otra manera también, el impacto que esto tiene desde el punto de vista del cálculo de los costos y el dimensionamiento de la inversión pública en servicios de cuidados tiene otra lectura que va a ser muy importante ponerse también sobre la mesa, que es el costo de la dependencia desatendida. Sabemos que un efecto de la demografía es la mayor presión sobre los costos en el gasto en salud. Y un gran contribuyente al gasto en salud es precisamente la dependencia desatendida. Todo esto para decir que conocemos de servicios, de programas y de dispositivos que responden a las necesidades de cuidado relacionados con dependencia funcional en distintos escenarios del cuidado. Típicamente acá, los cuidados en domicilio, los servicios residenciales de larga estadía, centros comunitarios diurnos, ayudas técnicas y asistencias personales, teleasistencia, cuidados médicos domiciliarios, por mencionar algunos. La primera gran pregunta sería, ¿cuánto cuesta sostener una red de servicios con dispositivos que cubran en términos equitativos los territorios donde están las necesidades relacionadas con ese tipo de cuidados? Y por otro lado, extraordinariamente difícil calcular cuál es el gasto en salud relacionado con cuidados, porque sabemos que hay una proporción de los cuidados sanitarios de carácter hospitalario o clínico, extradomiciliario, que tienen todo que ver con cuidado y dependencia funcional. Estos son solamente algunos números que no voy a repetir a propósito de que quienes me han precedido se han adentrado con mucho detalle en esto. Sabemos que en promedio y con los pocos números que tenemos, hemos podido estimar que los países de América Latina y el Caribe están gastando alrededor del 0,1% del Producto Interno Bruto en cuidados de largo plazo, con todas las limitaciones que acabo de mencionar de la gran heterogeneidad en la composición de ese gasto. Esto en contraste con el 1,5% del PIB que en promedio gastan los países de la OCDE en cuidados de largo plazo. Si tomáramos solo al 10% de la población mayor con dependencia en la región, requeriríamos aumentar al menos a 0,15% el gasto en servicios de cuidados del PIB.
Pero esto va a ir en aumento no solamente por la mayor presión desde la demanda, sino por el efecto de otros costos incluidos aquí, entre ellos el efecto de la tecnología o el costo de la mano de obra relacionada con la provisión de los servicios. Se requeriría al 2050 invertir cerca de 0,5% del PIB en servicios de cuidado. Si esto lo analizamos como un parámetro para observar cuánto están gastando nuestros países, la brecha es acuciante. Se necesita esfuerzo fiscal. Hemos visto también que esto está ocurriendo en un contexto de constricción fiscal y de austeridad fiscal. Y ya tenemos aquí una gran limitación desde el punto de vista de cómo aumentamos el esfuerzo fiscal para satisfacer una demanda real, pero en este contexto de limitación. Ahora, dentro de las limitaciones podemos identificar varios factores. Primero, me gustaría mencionar los factores subestimados en esta discusión. Primero, el costo hundido de los cuidados, y en esto las cuentas nacionales que se han levantado fuertemente desde las economías feministas, lo que han mostrado es cómo los hogares y el trabajo femenino no reconocido, no remunerado, termina subsidiando una parte importante de lo que se gasta efectivamente en cuidados. Un ejercicio que tenemos pendiente en todos los países es justamente determinar cuál es nuestro gasto de bolsillo en atención a la dependencia. Hoy día podríamos, por ejemplo, responder esa pregunta cuando decimos ¿cuál es nuestro gasto de bolsillo en salud? ¿Cuál es nuestro gasto de bolsillo en medicamentos? ¿Y cuál es nuestro gasto de bolsillo en cuidados? Hay factores exógenos también que tienen que ver con estas limitaciones donde no resulta tan fácil responder la pregunta sobre el costo, que es lo que ya decíamos de la evolución natural del número de personas dependientes, que es una tensión producto de este efecto demográfico del que hablábamos esta mañana, de que por un lado hay ganancias en longevidad, pero la gran pregunta que tenemos que responder es si esas ganancias en longevidad también traen mayores años de vida saludables. Y aquí los números que traía Karen, solamente por efecto de enfermedades crónicas, nos están trayendo una mala noticia. Estamos gastando más en años de vida, pero no tanto en años de vida saludable. Y por otro lado, el costo del trabajo remunerado de los cuidados. Aquí hemos dicho importantemente, y todas las agencias creo que concordamos en esto, en la importancia de primero reconocer el trabajo, formalizarlo, profesionalizarlo, dignificarlo y hacer de la seguridad social una alternativa real para las personas que cuidan. Esto significa aumentar las remuneraciones de los oficios relacionados con el cuidado. Y esto no necesariamente conversa con las otras perspectivas de restricción del gasto y de austeridad fiscal cuando pensamos en invertir en cuidados. Y por último, los factores básicos, ¿no? Hemos hablado mucho de aumento de la población mayor y también del aumento de la prevalencia de la dependencia funcional, que al final nos sitúa en este escenario o en esta trilogía de alternativas que nos ponen en tensión en cómo se toman las decisiones sobre qué, cuánto y hasta cuándo financiar. Aquí, si tuviéramos que hacer una división muy rápida sobre las opciones de financiamiento, desde el punto de vista de los cuidados, hay un financiamiento ex ante, varios de los expositores que me han precedido se han referido extensamente a esto, que tiene que ver con financiar servicios antes de que la necesidad de cuidado ocurra. Los sistemas de aseguramiento, típicamente, ahorros y prevención van en esta clave, en esta coordenada. Aquí adquieren especial importancia las contribuciones a la seguridad social, desde luego el aseguramiento privado basado en el autofinanciamiento y una parte también importante de impuestos generales complementarios. Hay otro modelo de financiamiento que es el financiamiento ex post, cuando ya la necesidad del cuidado ha ocurrido. Y aquí tenemos el financiamiento impositivo general, la seguridad social no contributiva, que tiene una importancia muy relevante en nuestra región, y una discusión no cerrada que seguramente va a acompañar permanentemente estos análisis. Las coberturas universales, sobre todo en sistemas que pretenden ser garantistas, versus mecanismos de contención de costos como la focalización o el copago. Esto no es exclusivo de los cuidados, lo hemos visto en general en todas las discusiones que tienen que ver con gasto social y financiamiento de servicios sociales. Ambos modelos tienen limitaciones, naturalmente, muchas restricciones. El financiamiento ex ante, por ejemplo, sabemos que es altamente dependiente de la tasa de formalidad en el empleo y la tasa de formalidad en nuestros países todavía es baja. Está muy sujeto a la contribución a la seguridad social durante la vida laboral y esto trae aparejado un fuerte sesgo de género por las razones que ya hemos comentado.
presiona por incrementar la recaudación y la discusión sobre recaudación tributaria es una discusión política siempre difícil. Son sistemas que se caracterizan por sus bajos niveles de solidaridad desde el punto de vista del reparto, lo que lleva al final del día a que sean sistemas con coberturas muy limitadas que terminan acentuando algunas brechas. En oposición, los financiamientos ex post también tienen sus limitaciones. Igualmente son altamente dependientes de los ingresos tributarios y dependen del volumen de la recaudación impositiva, eso es indudable. Podría de alguna forma corregir algunos sesgos de selección en la cobertura, más todavía si se piensa en un esquema progresivo de universalización, pero siempre con algunas condiciones por restricciones de elegibilidad porque los recursos no alcanzan para todo. Y podría, desde luego, complementarse con esquemas de financiamiento de la seguridad social contributiva. La conclusión de esto es bastante obvia. Cada país define su esquema de financiamiento y lo más probable es que el mejor esquema de financiamiento que un país se pueda dar es un modelo híbrido. En esto, ¿cuáles son las consideraciones relevantes? Primero, hacer un análisis prospectivo del gasto. No es cuánto estamos gastando hoy, es cuánto deberíamos estar gastando y por lo menos en un umbral de 30 o 50 años hacia adelante. Si no, no estamos hablando de sostenibilidad del gasto en el largo plazo. Y estos esquemas mixtos de financiamiento necesariamente significan integrar distintas fuentes y eso implica esquemas de gobernanza y ejercicios de rediseño institucional complejísimos. Todos lo sabemos y hemos hablado aquí de intersectorialidad, de descentralización y de corresponsabilidad en los cuidados que implica colaboración público-privada. Eso al final del día significa integrar distintas fuentes de financiamiento con esquemas de gestión de esa gestión financiera que no siempre es fácil. ¿Se pueden encontrar ahorros por eficiencia en lo que ya tenemos? Siempre. En la estructura existente del gasto, porque es muy importante mirar la calidad del gasto. Siempre hay cuestiones que mejorar, máxime desde el punto de vista de la calidad de los servicios. Y podemos encontrar inversiones más costo efectivas, sobre todo en salud, pero también en el ámbito social, que tengan un alto potencial preventivo. Y eso desde el punto de vista de los cuidados y la dependencia funcional, ¿qué significa? Intervenciones que no sean tan costosas, pero que sean capaces de prevenir o retrasar la dependencia y efectivamente cumplir con esta expectativa de lograr más años de vida saludable en la vejez. En definitiva, y ya voy terminando, un modelo básico de costos. No voy a decir nada nuevo, esto es sacar una cuenta sencilla que cualquiera de nosotros podría sacar para el manejo de su propio presupuesto en casa. Pero el monto anual que un sistema de atención a la dependencia representa con la cobertura de aquellos servicios básicos que veíamos hace unas láminas atrás, dependerá de la definición de la cobertura, a quién queremos llegar, número de personas destinatarias de los servicios, y eso no siempre está claro, no siempre está definido. Esto multiplicado por el costo anual de los servicios, pero ¿cuál costo? ¿El real o el potencial? Aquí el factor humano está siempre subestimado precisamente porque no estamos trabajando con salarios reales que estén ajustados a los estándares de provisión de un servicio que es altamente intensivo en el consumo de recurso humano. Más el costo de administrar el sistema y ya decíamos la complejidad que significa introducir nuevos esquemas de gobernanza en estos modelos complejos sobre todo bajo la lógica de la descentralización. Por último, hay mucho de técnica, mucho de economía, pero esto es una discusión de política. ¿Cuál es la sociedad de cuidado que queremos? ¿Cuál es el contrato social que queremos para cuidarnos y cuidar a quienes necesitan ser cuidados? Y además facilitar la tarea de quienes ya están cuidando o están teniendo que cuidar. Esto significa conocer la magnitud de la demanda con base en un sistema unificado de medición de la dependencia funcional. Pocos de nuestros países han implementado e institucionalizado un baremo de la dependencia. ¿Cómo sabemos entonces cuántas son las personas que requieren cuidados porque tienen un nivel de dependencia funcional severa, por ejemplo? Esto significa también reconocer el mayor gasto en que incurren los hogares que tienen integrantes con dependencia. La dependencia severa, por ejemplo, puede ser perfectamente considerado un gasto catastrófico. Y hoy día no es un tema que esté reconocido ni en nuestras líneas de pobreza ni en los modelos de medición de la vulnerabilidad. Esto significa también entonces recopilar sistemáticamente información tanto de los proveedores de servicios
para monitorear costos y acercarnos lo más posible a costos reales y transparentar y monitorear el gasto público en atención a la dependencia. En síntesis, se necesita una definición estratégica. ¿Qué población objetivo tendrá el sistema de atención a la dependencia? ¿Qué porcentaje se quiere cubrir? Metas. ¿Y qué prestaciones harán parte del paquete básico de servicios si queremos hacer real la promesa de tener sistemas garantistas que aspiren a la universalización, pero con una progresividad que apunte a atender a quienes más necesitan en primer lugar? Muchas gracias.